Capítulo 25. Rías Gremory soltó una pequeña risa suave antes de jalar nuevamente a Issei y Oudou hasta recostarlo sobre el sillón. ¡Uah! La pelirroja terminó encima de él dejando caer su largo cabello rojo alrededor de ambos como si fuera un pequeño telón que aislaba al resto del mundo. Rías lo miró directamente a los ojos. Esta vez su expresión era distinta, más suave, más vulnerable. Dime algo, darling. Issei levantó ligeramente una ceja. La heredera Gremory dudó apenas unos segundos antes de hablar bajito. Te harías responsable si algún día formamos una familia. El castaño parpadeó sorprendido. Y antes de que pudiera responder, Rías continuó todavía más roja. ¿Tú quieres tener un bebé conmigo algún día? Silencio. Completo silencio. Issei se quedó mirándola unos segundos. No avergonzado. No nervioso. Solo sorprendido por lo seria que sonaba ella. Entonces lentamente levantó una mano acariciando suavemente el cabello rojo de la pelirroja. Cariño. La voz del castaño salió tranquila. Honesta. Si algún día eso pasa, claro que me haría responsable. Los ojos azules de Rías temblaron apenas. Issei sonrió suavemente. ¿Por qué te amo? La pelirroja sintió el corazón acelerarse inmediatamente. Y entonces el castaño añadió con una pequeña risa. Aunque honestamente todavía me cuesta creer que alguien tan increíble quiera formar una familia conmigo. Darling. Rías escondió un poco el rostro avergonzada. Pero feliz. Muy feliz. Entonces apoyó suavemente su frente contra la de él. Idiota, claro que quiero. El ambiente volvió a sentirse cálido y tranquilo mientras ambos permanecían abrazados sobre el sillón simplemente disfrutando de estar juntos. Rías Gremory permanecía recostada sobre el pecho de Issei y Oudou mientras escuchaba con calma los latidos tranquilos del castaño. La noche ya había caído afuera. Y el pequeño departamento estaba completamente silencioso. Solo ellos dos. Rías acariciaba lentamente la camisa blanca de Issei con la punta de los dedos antes de hablar en voz baja. Darling. La pelirroja dudó apenas un momento. Y eso ya decía mucho. Porque Rías normalmente ocultaba muy bien sus inseguridades. Al principio, cuando descubriste mi lado posesivo. Issei bajó ligeramente la mirada hacia ella. Rías sonrió apenas. Una sonrisa pequeña. Algo triste. Tuve miedo de que jamás me volvieras a hablar. Silencio. La voz de la heredera Gremory continuó suave. Honesta. Actué perfecta para ti, y aún así te mentí. Sus dedos se aferraron un poco más a la ropa del castaño. Entonces, ¿por qué regresaste a mí? Issei guardó silencio unos segundos, pensando seriamente en la respuesta. Luego soltó una pequeña exhalación. Bueno, sí es cierto que tu lado yandere es temible. Rías hizo un pequeño puchero avergonzado. Darling. Pero entonces Issei sonrió apenas. Aunque también es bastante atractivo. La pelirroja levantó lentamente la mirada. Y el idiota todavía añadió. Especialmente por las recompensas que me das. Darling. El castaño terminó riéndose suavemente cuando Rías le dio un pequeño golpe en el pecho. Pero después de eso, su expresión cambió. Más tranquila. Más sincera. Issei acarició lentamente el cabello rojo de la joven antes de continuar. Pero respondiendo honestamente. Silencio. Sus ojos se encontraron directamente con los de ella. Regresé porque nunca dejé de verte como tú. Rías se quedó completamente quieta. Issei habló despacio, como si quisiera que cada palabra llegara bien al corazón de la pelirroja. Sí, eres celosa. Sí, puedes ser posesiva. Y sí, honestamente das bastante miedo cuando te enojas. Rías escondió parcialmente el rostro avergonzada. Eso no ayuda. Issei soltó una pequeña risa. Pero también eres cariñosa. Su mano acarició suavemente la mejilla de ella.
Eres amable conmigo. Otra caricia. Me haces sentir amado. La voz del castaño se volvió todavía más suave. Y cuando me miras, siento que de verdad soy importante para alguien. Los ojos azules de Rías temblaron apenas. Entonces Issei sonrió con calma. Así que honestamente, nunca pensé en alejarme de ti. Silencio. La pelirroja lentamente se incorporó un poco sobre él mirándolo directamente. Y sus ojos estaban llenos de emoción. Darling. Issei sonrió apenas avergonzado. Además, Rías esperó en silencio. Y entonces el castaño terminó diciendo algo que hizo que el corazón de la heredera Gremory prácticamente se derritiera. Tu lado posesivo jamás me hizo sentir atrapado. La mano de Issei descansó suavemente sobre la cintura de ella. Me hizo sentir querido. Silencio. Completo silencio. Rías simplemente se quedó mirándolo unos segundos. Inmóvil. Porque honestamente, nadie jamás había aceptado todas las partes de ella de esa manera. Ni la heredera perfecta, ni la demonio orgullosa, ni la chica celosa y posesiva. Pero Youdou Issei sí. Todo él la aceptaba. Finalmente la pelirroja escondió el rostro contra el cuello del castaño abrazándolo con fuerza. Te amo demasiado, darling. Issei cerró suavemente los ojos mientras la abrazaba de vuelta. Yo también te amo, cariño. Issei Youdou permaneció unos segundos acariciando lentamente el cabello rojo de Rías Gremory mientras ella seguía abrazada contra él. Entonces el castaño soltó una pequeña risa suave. Aunque honestamente, Rías levantó apenas la mirada. Issei sonrió con algo de vergüenza. Hiciste una obra de teatro demasiado grande, cariño. La pelirroja parpadeó confundida. ¿Eh? El castaño movió apenas los hombros. Quiero decir, simplemente te hubieras acercado a mí y me habrías dicho que me querías a tu lado como tu novio. Silencio. Rías abrió ligeramente los ojos. Y entonces Issei terminó diciendo tranquilamente. No necesitabas fingir tanto, ¿sabes? La habitación quedó completamente silenciosa. Porque esas palabras golpearon directamente el corazón de la heredera Gremory. Rías bajó lentamente la mirada. Darling. El castaño siguió hablando con calma. Sé que eres una demonio noble y todo eso era complicado. También sé que tenías miedo. Su mano acarició suavemente la espalda de la pelirroja. Pero honestamente, yo me habría enamorado de ti igual. Los ojos azules de Rías temblaron apenas. Issei soltó una pequeña risa nerviosa. Probablemente incluso más rápido. Eso hizo que la pelirroja terminara escondiendo parcialmente el rostro avergonzada. Porque sí, viéndolo ahora, todo aquello realmente parecía demasiado complicado. Las apariencias, las mentiras, el miedo a mostrarse vulnerable, el intentar parecer perfecta frente a él, cuando al final, Issei siempre había sido absurdamente sencillo emocionalmente. Si lo quería a su lado, él probablemente habría aceptado desde el principio. Rías soltó una pequeña risa débil mezclada con vergüenza. Ahora que lo dices, sí suena un poco ridículo. Un poco bastante. Darling. El castaño sonrió suavemente. Pero bueno, al final funcionó. Rías levantó lentamente la mirada hacia él. Y entonces sonrió de esa forma cálida y enamorada que solo mostraba cuando estaban completamente solos. Sí. La pelirroja apoyó otra vez la cabeza sobre su pecho cerrando suavemente los ojos. Porque al final, regresaste conmigo. Issei besó suavemente su cabello rojo. Siempre iba a hacerlo, cariño. Rías Gremory levantó lentamente la mirada con una sonrisa peligrosamente juguetona. Bien, darling. La pelirroja acarició suavemente el pecho de Issei Youdou mientras entrecerraba apenas los ojos. Segundo round, ¿o eres muy débil para tu pelirroja favorita? Issei soltó una pequeña risa cansada. Cariño, acabé peleando contra Riser, sobreviví al inframundo político y luego sobreviví a ti.
Rías sonrió orgullosamente. Y aún así sigues aquí. Eso demuestra que soy valiente. O muy enamorado. El castaño la miró unos segundos antes de sonreír con calma. Las dos. La pelirroja terminó riéndose suavemente antes de abrazarlo otra vez completamente feliz. Porque honestamente, para ambos, poder molestarse y descansar juntos así después de todo lo ocurrido ya era suficiente felicidad por una noche. Issei Oudou apenas estaba quitándose la playera cuando, toc toc, silencio. El castaño se quedó completamente inmóvil mirando hacia la puerta del departamento. Luego lentamente dejó caer la cabeza hacia atrás con una expresión derrotada. Con un demonio. Desde el sillón, Rías Gremory terminó soltando una risa divertida mientras se envolvía completamente en una cobija como un pequeño rollito rojo. Darling. Pero Issei ya estaba quejándose. ¿Por qué siempre interrumpen cuando estoy pasando un momento romántico con mi prometida? La voz del castaño sonaba genuinamente fastidiada. Y honestamente, Rías encontraba eso demasiado adorable. Porque sí, después de empezar a salir oficialmente con ella, Issei se había vuelto sorprendentemente irritable cada vez que alguien arruinaba sus momentos tranquilos juntos. Toc toc. Ya voy. Gruñó Issei todavía frustrado. Rías se cubrió parcialmente la boca intentando no reír más. Estás actuando como un esposo amargado. ¿Por qué interrumpe mi paz matrimonial? Ni siquiera estamos casados todavía. Detalles técnicos, cariño. La pelirroja terminó riéndose otra vez mientras veía a Issei caminar hacia la puerta todavía despeinado, con el cabello alborotado y claramente molesto. Y honestamente, ver al temido dragón carmesí del inframundo actuar como alguien fastidiado porque arruinaron su cita romántica era una escena demasiado surrealista. Issei Oudou caminó hacia la puerta todavía fastidiado mientras seguía hablando sin darse cuenta del enorme error que estaba a punto de cometer. ¿Sabes? Es fastidioso que molesten a estas horas, cariño. Desde el sillón, Rías Gremory soltó una pequeña risa divertida, completamente envuelta en la cobija como un pequeño rollito rojo. Issei siguió hablando mientras giraba la perilla. Digo, tengo cosas importantes que hacer. Por ejemplo, una hermosa princesa demonio bastante atractiva y seductora esperándome en el sillón pareciendo un rollito de fresa. La puerta se abrió. Y el mundo se detuvo. Frente a él estaban Issei Oudou y su esposa Amerie Oudou. Silencio absoluto. Issei observó primero a Issei. Luego miró lentamente el interior del departamento. Y encontró inmediatamente a Rías escondida dentro de la cobija roja. Después volvió a mirar a su sobrino. El hombre levantó una ceja lentamente. Issei. El castaño empezó a sudar inmediatamente. Tío. Issei cruzó los brazos todavía mirándolo fijamente. ¿Por qué estás sudando? Y yo, bueno, es que... La voz de Issei salió completamente nerviosa. Y honestamente, tenía motivos para estarlo. Porque aquellos dos no eran simples familiares. Después de que Miki y Gorou y Oudou lo expulsaran de casa por culpa de las mentiras de Akane y Oudou, fueron Issei y Amerie quienes lo criaron. Quienes le dieron un hogar. Quienes estuvieron con él cuando prácticamente no tenía nada. Por eso mismo, la opinión de ambos importaba demasiado para Issei. Amerie observó al joven unos segundos. Luego suspiró suavemente. Relájate, Issei, no venimos a regañarte. Issei permaneció callado unos segundos más. Y entonces, el hombre soltó una enorme carcajada. Ja 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 ja. Issei literalmente dio un pequeño salto del susto. Tío. Issei empezó a darle palmadas brutales en la espalda mientras seguía riéndose. Así que por fin trajiste una novia al departamento. Tío, deja de golpearme. Y encima una belleza pelirroja. Mi sobrino finalmente se volvió hombre. Desde el sillón salió un pequeño sonido avergonzado. Buenas noches.
Y Sin inmediatamente miró hacia Rías con una sonrisa enorme. Buenas noches, muchacha misteriosa del rollito de fresa. Rías literalmente quería desaparecer de la vergüenza. Mientras tanto Ameri soltó una pequeña risa cansada mirando a su esposo. Compórtate un poco. No puedo. Estoy emocionado. Y honestamente, era difícil culparlo. Y Sin y Oudou siempre había tratado a Issei como a un hijo propio. El dueño del restaurante Estrella del Sur sabía perfectamente cuánto había sufrido su sobrino durante años. Por eso verlo ahora, riendo, sonriendo, enamorado, y compartiendo su vida con alguien, le alegraba el corazón más de lo que admitiría en voz alta. Entonces Sin volvió a mirar a Issei. Y poco a poco la sonrisa ruidosa del hombre se suavizó. ¿Te ves feliz? Silencio. El castaño se quedó quieto unos segundos, sorprendido, porque esas palabras llegaron directo al corazón. Issei bajó apenas la mirada antes de sonreír levemente. Sí. Una respuesta corta, pero completamente sincera. Y Sin observó aquello en silencio, y luego soltó una pequeña risa orgullosa. Bien. Ameri entonces miró cuidadosamente a Rías. La pelirroja seguía envuelta en la cobija completamente roja de vergüenza, pero aún así hizo una pequeña reverencia educada. Mucho gusto, soy Rías Gremory. Y Sin abrió ligeramente los ojos. Espera. Miró a Issei. Luego a Rías. Luego otra vez a Issei. La misma Rías Gremory de los periódicos del inframundo. Silencio. Issei sintió otro escalofrío. Ah, sobre eso. Y Sin lentamente sonrió otra vez. Pero ahora la sonrisa era peligrosamente divertida. Sobrino. El hombre señaló directamente a Rías. ¿La demonio famosa y la princesa demonio seductora son la misma persona? Rías escondió completamente el rostro dentro de la cobija, mientras Issei solo murmuró derrotado. Quiero desaparecer. Issei Oudou se quedó completamente congelado mirando a Sin y a Ameri. Esperen. Silencio. El castaño parpadeó varias veces completamente confundido. ¿Cómo saben lo del inframundo? Rías Gremory también abrió ligeramente los ojos desde el sillón, porque aquello sí la sorprendió. Y Sin soltó una pequeña risa mientras se rascaba la barbilla. Bueno, la última vez que vine y conocí a Rías, su apellido me resultó bastante familiar. El hombre miró de reojo a su esposa. Resulta que tu tía es especial. Ameri inmediatamente le dio un golpe seco en la cabeza. No lo digas como si fuera un secreto misterioso. ¡Ay! La mujer suspiró antes de mirar directamente a Issei. Y entonces habló con completa naturalidad. Verás, mi querido Issei, sé sobre el mundo sobrenatural porque yo también soy una demonio. Silencio absoluto. El cerebro del castaño dejó de funcionar. ¿Qué? Ameri sonrió suavemente. Soy una demonio. ¿Qué? Issei literalmente retrocedió un paso completamente en shock. Tía, tú también. Y Sin cruzó los brazos orgullosamente. Sorprendente, ¿verdad? ¿Por qué nadie me dice nada en esta familia? Rías intentó levantarse rápidamente del sillón por pura impresión. Pero entonces recordó algo importante. Muy importante. La cobija. Porque debajo de ella, honestamente, estaba vestida prácticamente igual que cuando llegó al mundo. La pelirroja abrió los ojos. Ah. Antes de que la cobija pudiera caer, Issei reaccionó inmediatamente abrazándola rápido mientras sostenía la tela con fuerza. Rollito de fresa, espera, recuerda. Rías se quedó completamente roja otra vez. Darling. Y Sin observó la escena unos segundos. Y luego lentamente levantó el pulgar. Buen reflejo, sobrino. Ameri se cubrió parcialmente la boca intentando no reír. Mientras tanto Issei seguía sosteniendo desesperadamente la cobija alrededor de Rías. Casi ocurre una tragedia. La heredera Gremory escondió el rostro contra el pecho del castaño completamente avergonzada. Quiero desaparecer.
Mary entonces caminó tranquilamente hacia ellos. Y la presión demoníaca suave que liberó hizo que tanto Issei como Rías la miraran sorprendidos. Era elegante, refinada, y claramente poderosa. No al nivel de Rías, pero definitivamente una demonio experimentada. La mujer sonrió suavemente hacia la pelirroja. Relájate querida, no vine a juzgarlos. Rías parpadeó un poco sorprendida. Porque honestamente, la reacción de Mary era muchísimo más tranquila de lo esperado. Y Sin entonces señaló a Issei. Aunque honestamente estoy más sorprendido por él. ¿Eh? El hombre soltó una carcajada. Mi sobrino terminó comprometido con una noble demonio súper famosa del inframundo. Issei seguía completamente trabado en otra parte de la conversación. Tía, eres una demonio. Sí. ¿Desde cuándo? Mary levantó ligeramente una ceja. Desde antes de conocerte. Eso no responde nada. Rías terminó soltando una pequeña risa incapaz de contenerse, más viendo al castaño completamente roto mentalmente. Y honestamente, después de descubrir que el inframundo entero hablaba de él, enterarse que su propia tía era una demonio parecía el golpe final para su pobre cerebro. Issei Oudou seguía completamente congelado procesando la revelación cuando Isin soltó una enorme carcajada. Ja 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 ja. El hombre se agarró el estómago riéndose mientras señalaba al pobre castaño. Bromeo sobrino. Yo no soy un demonio. Issei parpadeó varias veces. ¿Eh? Isin seguía riéndose. Tu tía sí lo es. Yo solo soy un humano normal que terminó casado con una demonio hermosa. Mary suspiró cansadamente mientras negaba con la cabeza. Algún día dejarás de jugar con la presión arterial de este niño. Nunca. Lo suponía. Mientras tanto Issei literalmente tuvo que sentarse unos segundos en el sillón. Casi me da un infarto. Desde su lado, Rías Gremori soltó una pequeña risa divertida antes de levantarse cuidadosamente. Volveré en un momento. La pelirroja sostuvo firmemente la cobija alrededor suyo mientras caminaba rápidamente hacia la habitación principal. Porque honestamente, ya era demasiado arriesgado seguir así frente a visitas, especialmente familiares. Cuando la puerta de la habitación se cerró, Mary finalmente tomó asiento frente a Issei. Y esta vez, su expresión se volvió más tranquila, más seria. El castaño levantó lentamente la mirada. Entonces de verdad eres una demonio. Mary asintió suavemente. Sí. Silencio. Luego la mujer sonrió con algo de nostalgia. Oculté mi identidad porque así debía ser. Y Sin tomó asiento junto a ella mientras escuchaba en silencio. Mary volvió a mirar a Issei. Cuando me casé con tu tío, el mundo sobrenatural era mucho más estricto con los contactos humanos. La mujer cruzó suavemente las manos. Además, después de lo que ocurrió contigo y Akane, el ambiente se volvió más pesado apenas por un instante. Issei bajó ligeramente la mirada. Porque incluso ahora, ese tema seguía doliendo. Mary suspiró suavemente. Tu tío y yo pensamos que lo mejor era darte una vida tranquila. Y Sin sonrió apenas. Ya habías sufrido demasiado. El castaño permaneció callado unos segundos, recordando aquella época, cuando Gororu y Miki Oudou lo echaron de casa creyendo las mentiras de Akane. Cuando se quedó completamente solo. Y cómo Isin y Mary lo recibieron sin siquiera dudarlo. Mary entonces levantó suavemente una mano, colocando un dedo sobre la frente de Issei. Pero honestamente, nunca imaginé que terminarías involucrado con una familia demoníaca tan importante. Isin soltó una pequeña risa. Nuestro sobrino apuntó altísimo. Tío. Mary sonrió apenas. Aunque viendo cómo ella te mira, entiendo por qué terminó enamorándose de ti. Issei se rascó la nuca algo avergonzado. Bueno, Rías es increíble. Y Sin inmediatamente sonrió de lado.
Sí, sí, ya vimos eso de princesa demonio seductora. Tío, por favor. La carcajada del hombre llenó nuevamente el departamento. Y honestamente, por primera vez en mucho tiempo, Issei sentía que podía hablar de todo aquello sin esconderse.